Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer acerca del trabajo final de laboratorio del curso de mecánica de suelos. El tema en estudio es la auscultación con el cono de Peck. Y los integrantes de nuestro grupo son los siguientes: Joana Lozano, Alejandra Rodríguez, Jorge Rodríguez y quien les habla, Jimmy Paz. En primer lugar, vamos a hablar de los antecedentes del tema en cuestión. A inicios de los años 1970 se efectuó un programa comparativo de ensayos SPT, un equipo de ocultación con punta cónica denominado CONADEPEC sobre suelos arenosos finos del tipo SP, encontrándose la siguiente relación: n igual a 0.5c, donde en la ecuación podemos definir a n como el número de golpes por 30 centímetros de penetración en el ensayo estándar de penetración SPT, y C como el número de golpes por 30 centímetros de penetración con el cono de Peck. El dispositivo en cuestión está escrito como un cono que se coloca suelto en el fondo de una hilera de tuberías que se introducen en el terreno por medio de un martillo, con una altura constante de caída. Se toma un registro continuo del número de golpes requerido para hincar la punta un pie de profundidad, y cuando la punta ha alcanzado su elevación final, se retira la tubería y el cono queda perdido en el fondo de la perforación. La auscultación con el cono de Peck es un ensayo in situ que forma parte del conjunto de ensayos que están referidos a las técnicas para la exploración o investigación del subsuelo. Dentro de estas técnicas, el objetivo de estos ensayos es obtener en forma cuantitativa el valor de la consistencia y la compacidad relativa de los suelos, que permiten hallar diversas propiedades del suelo. Además, las pruebas de este tipo se pueden hacer más rápidamente y de manera más económica que los ensayos de penetración estándar. A continuación, les hablaré de la importancia de este ensayo. La auscultación con el cono de Peck es un ensayo de penetración dinámica que toma en cuenta algunas variantes en los accesorios del penetrómetro. Un ensayo de penetración dinámica consiste en penetrar el suelo mediante golpes unas varillas o tubos metálicos, en la punta de los cuales se coloca un cono. Por lo tanto, se trata especialmente de un test que brinda una información cualitativa de la resistencia del suelo. Mediante la consistencia y la compacidad relativa de un suelo se puede obtener, a través de los ensayos en el laboratorio de las muestras obtenidas en los sondajes, algunas propiedades mecánicas del mismo, dentro de los cuales podemos distinguir, por ejemplo, la cohesión, el ángulo de fricción interno, la densidad relativa, entre otros. En otras palabras, se puede afirmar que la ocultación con el cono de Peck es de mucha importancia dentro del estudio de mecánica de suelos. La razón de esta es que este ensayo, al ser in situ, permite obtener en forma cuantitativa la consistencia y la compacidad relativa de la porción de un suelo del ensayo. A continuación, hablaremos acerca de las ventajas y desventajas de este ensayo. El ensayo en estudio es uno de los más usados en nuestro medio para la determinación de los parámetros del suelo, debido esto a su simplicidad y a las correlaciones que han sido ampliamente investigadas, las cuales suponen una gran ventaja técnica con relación a otros métodos desarrollados, pero que sin embargo existen también limitaciones que podrían ser consideradas desventajas. Dentro de las ventajas podemos mencionar las siguientes. Primero, que es relativamente rápido y simple de realizar. Otra es que los conjuntos de equipos se encuentran disponibles en el Perú. Además, proporciona muestras del suelo representativas para ensayos que permiten la clasificación del suelo ensayado. Los valores obtenidos, denominados también N, cuentan con correlaciones a parámetros del suelo, principalmente a la densidad relativa de las arenas, de la consistencia de los suelos finos. Por último, la última ventaja que podemos mencionar es que, al tratarse de un ensayo estándar ampliamente difundido, permite la repetitividad y reproducibilidad cuando las pruebas son realizadas como verificación de parámetros o complemento de estudios. Dentro de las ventajas que tiene este ensayo, podemos mencionar que el SPT no proporciona datos continuos de resistencia. Por consiguiente, pueden
obviarse estratos. Otra de las ventajas es que muestra las muestras inexistentes o no representativas cuando no se observa el avance de la penetración. Otra es que está limitada a suelos finos y arenas gruesas sin grava. Y por último, que la presencia de material cimentado en el suelo distorsiona e invalida los resultados del ensayo. Saludos, profesora. Quien habla es Joana Lozano Salazar. Dentro de la normativa tenemos dos normas importantes. La primera es la norma E050, Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta norma considera el cono dinámico tipo PEC como una técnica de investigación del tipo auscultación dinámica, la cual requiere de investigación adicional y que no sustituye al ensayo SPT. Esta norma nos indica en la tabla número 3 que esta técnica está recomendada para suelos granulares del tipo SW, SP, SM, SC-SM y está restringida para suelos de tipo CL, ML, SC, MH y CH, según la simbología de clasificación SUCS. La norma de 050 también nos indica que para realizar esta técnica se hará de acuerdo a lo estipulado en la norma española UNE 103-801 de 1994, la cual hace referencia al ensayo de penetración dinámica superpesada, pero se va a dar con dos restricciones. La primera es que será un cambio en las barras. Como vemos acá en la imagen, se van a usar las barras AW. Esas barras también se usan en el ensayo SPT. Y la segunda restricción es que se usará una punta cónica de 60 grados y un diámetro de 63,5 milímetros o 2,5 pulgadas. Dentro de los materiales se encuentra el cono, como se mencionó anteriormente, con una punta cónica de 60 grados y un diámetro de 63,5 milímetros. Están las varillas de perforación, que son las que logran transmitir la energía de golpe desde la cabeza de varillaje hasta el cono. Estas varillas, como también se mencionó anteriormente, son las AW, que son las que se usan también para el ensayo SPT. Está el martillo, que es de material acero, que pesa alrededor de 63,5 kilogramos o 140 libras. Está el yunque, que también es de un material de acero, como podemos ver en la imagen, yunque de acople. Este yunque es quien recibe el impacto de martillo y se queda unido en la parte superior de las varillas de perforación. Está la barra guía, que sirve como guía para el martillo durante su caída. Está la guía soporte, que soporta la verticalidad de las varillas de perforación. También vemos el trípode en la imagen, trípode que consta de 3 patas. Este trípode es un equipamiento que logra soportar al sistema durante el ensayo. Este trípode logra elevar al martillo, logra que el martillo se pueda elevar a una altura de aproximadamente 760 milímetros, con una variación más o menos de 10 milímetros. También está el malacate, como podemos ver en la imagen al técnico sosteniendo el malacate que está en la parte izquierda. El malacate es un dispositivo de golpeo automático y uniforme. En este sistema se encuentra integrado el martillo, la barra guía y también el yunque. Entonces este malacate sirve para poder izar el martillo y su posterior liberación. Procedimiento del ensayo. Personal para realizar el ensayo. Se requiere entre 2 y 3 personas que puedan realizar el ensayo en sí, una persona que pueda leer las perforaciones y otra persona que pueda hacer los apuntes correspondientes. Preparación del terreno. Aquí se debe determinar la zona en la cual se va a realizar el ensayo. Se debe determinar también que no existan instalaciones en los alrededores, en la misma zona, instalaciones como eléctricas, sanitarias. Poder determinar la cimentación a base de auscultaciones dinámicas. Se debe conocer la estratigrafía del terreno. Esto se puede hacer mediante perforaciones,
calicatas, y según el Reglamento Nacional de Edificaciones, no está permitido hacer ensayos a base de ensayos con cono de PEC en el fondo de calicatas debido a la pérdida de confinamiento. Se coloca primeramente el trípode, ya que este equipo es quien sostiene a todo el sistema del ensayo, la barra guía y las varillas de perforación deben quedar de manera coaxial, esto quiere decir unidas en un mismo eje. Penetración. En el punto seleccionado se empleará el dispositivo de golpeo de tal forma que el soporte guía y el eje de la barra guía queden perfectamente verticales y centrados sobre este punto a analizar. El cono ya acoplado a un extremo del primer tramo de varillaje se situará sobre el punto elegido a través del soporte guía. Ajuste de cantidad de golpes. El registro de la auscultación se efectuará contando el número de golpes para introducir la punta cónica cada 15 centímetros y el golpeo se efectuará con una frecuencia comprendida entre 15 y 30 golpes por minuto. Finalización y retiro de equipo. La prueba finalmente acabará cuando se satisfagan algunas condiciones. En primer lugar, cuando se alcance la profundidad que previamente se ha establecido, cuando se supere los 100 golpes para una penetración de 15 centímetros, cuando 3 valores consecutivos de 15 centímetros cada uno sean iguales o superiores a 75 golpes. Y por último, el valor de par de rozamiento supere los 200 newton por metro. Gracias. Comparación entre diferentes equipos. Los penetrómetros de la ISS-MFE, del BSI y de la UNE son idénticos en sus características. En cambio, el cono de PEC tiene diferencias sustanciales en la masa del yunque y de la guía, en el diámetro exterior de la varilla y en el ángulo y diámetro del cono. Como consecuencia de ello, los trabajos específicos por golpe de cada tipo de equipo difieren, siendo la energía transmitida por el cono de PEC comparable con la de un ensayo de penetración dinámica mediana, debiendo serlo con la de un ensayo de penetración dinámica superpesada. Hola profesora, mi nombre es Jorge Rodríguez y hoy voy a hablar sobre los datos que se obtienen en el ensayo de la ocultación con cono de PEC. Para poder registrar estos datos, se deberán determinar de una forma gráfica, contando el número de los golpes por cada 30 centímetros de penetración. Según los datos técnicos de la norma E050 de suelos y cimentaciones, el área nominal de la sección del cono es igual a 32 centímetros. El diámetro de la punta es de 63,5 milímetros. La longitud de la parte cónica es de 54,5 milímetros. La longitud de la parte cilíndrica es de 12,7 milímetros. Y el diámetro del varillaje es de 42,2 milímetros. No se indica la masa máxima y la longitud de la parte tronco cónica es igual a 0. Acá podemos ver la fórmula con la que se puede hallar el número de golpes por 30 centímetros de penetración en el ensayo de penetración estándar, lo cual consiste en la multiplicación entre el coeficiente de correlación y el número de golpes por 30 centímetros de penetración con el cono dinámico tipo PEC. Una vez que se hayan obtenido los datos, estos pasarán a recopilarse en una ficha técnica, la cual podemos ver aquí, y se pueden de algún modo guiar con la gráfica entre la correlación de la prueba estándar y la prueba con el cono tipo PEC para los diferentes suelos arenosos y limosos secos. Además, se puede utilizar una gráfica N60 versus profundidad, la cual se tiene que verificar y se tiene que apuntar la fecha y hora de la prueba, la excentricidad y las deflexiones del varillaje si es que las hubiese, y las interrupciones superiores a los 15 minutos. Fuentes de error durante la ejecución del ensayo. El ensayo de auscultación con el cono de PEC permite investigar con rapidez depósitos de suelos de estratigrafía relativamente uniforme. Además, permite un registro continuo, pero ciego de la resistencia a la penetración, debido a que no es posible conocer los tipos de suelos por el que va a atravesar.
por lo que requiere de técnicas adicionales de investigación para su validación, incluyendo muestreo. Sin embargo, cabe indicar que las auscultaciones con cono de PEC resultan inválidas si se ejecutan dentro de perforaciones donde se han realizado ensayos de SPT. Precauciones que se consideran pertinentes durante el ensayo de cono de PEC. De acuerdo a la RNE, no deben ejecutarse ensayos con cono tipo PEC en el fondo de calicatas, debido a la pérdida de confinamiento. Al respecto, se recomienda efectuar mayor investigación a fin de determinar la correlación por pérdida de confinamiento, para determinar las condiciones de cimentación en base a auscultaciones dinámicas. Debe conocerse previamente la estratigrafía del terreno, obtenida en base a la ejecución de calicatas, trincheras o perforaciones. El uso del cono de PEC se recomienda hasta 8 metros de profundidad, en ningún caso debe superar los 10 metros. Conclusiones. Este ensayo se realiza normalmente en suelos granulares como las arenas. El ensayo de auscultación con el cono de PEC es un equipo usado en el Perú y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo como una técnica de auscultación de suelos. Este ensayo tiene una ventaja sobre el ensayo SPT, ya que se usa una inca continua, lo cual hace que el procedimiento sea más rápido. Por otro lado, el cono de PEC es más económico en relación al ensayo SPT. Si bien la auscultación con el cono de PEC es un método sencillo para elaborar un estudio de suelos, este se brinda un punto ciego en relación a la resistencia a la penetración, puesto que no es posible tener un conocimiento de los diferentes tipos de suelos que está atravesando. Por lo tanto, van a ser necesarios algunas técnicas adicionales o ensayos distintos que permitan conocer estas deficiencias.